Dios les bendiga. Qué bueno, una vez más, frente a la palabra de Dios, frente al mensaje de Dios para nuestras vidas. Y vaya si es que necesitamos nosotros saber la voluntad de Dios, la guía de Dios, para que cada uno de nosotros podamos en verdad disfrutar la caminata, la compañía con nuestro Señor Jesucristo, mientras vamos realizando la voluntad que Él desea que nosotros podamos realizar. ¿Qué debo hacer ahora? Hemos hablado referente a el llamado desde la angustia. Hemos hablado un poco con respecto a la tarea que la iglesia primitiva estaba realizando, distintos métodos. Y hemos visto el miércoles pasado referente al impacto que hace el Evangelio cuando entra a una sociedad. Hablamos, al cerrar el estudio anterior, cómo el Evangelio, al llegar a aquella región donde Pablo había sido movido por el Espíritu Santo a llegar con el mensaje, va a impactar en el corazón de Lidia, una mujer influyente dentro de aquella comunidad. Va a impactar aún en aquella muchacha esclava del pecado, esclava de sus amos, comerciantes, trata de personas. Va a impactar en la vida de aquel oficial, de aquel carcelero que tenía bajo custodia a aquellos siervos de Dios. Y el Evangelio eso es lo que hace, para eso es que el Señor lo ha enviado, para transformar realidades que la humanidad sola no puede hacerlo. Las buenas intenciones no alcanzan, la metodología aplicada, no importa el tiempo, el sistema que se utilice, no puede tener resultados permanentes, no puede tener resultados reales, producto de que solamente puede afectar la parte externa, a lo sumo puede afectar las emociones y tal vez pueda cambiar algunas conductas dentro del intelecto, pero queda allí nada más. Es la imperiosa necesidad del Evangelio que tiene esta humanidad. Esta humanidad necesita a Cristo, necesita buscar de Cristo, necesita darle lugar. Y la iglesia es la que tiene el mensaje, el cristiano es el que tiene el mensaje para transmitir a esta generación. Si leemos libros de historia, tanto del cristianismo secular o lo que usted pueda conseguir, va a encontrar el impacto que ha tenido los lugares donde han sido alcanzados con el Evangelio, no con las religiones. Y abro este paréntesis, pues las religiones simplemente agregan métodos, pero sí el Evangelio, cuando llega a algún lugar, transforma al individuo y realmente eso es lo que esta sociedad necesita. Esto es lo que la sociedad del pasado necesitó y esto es lo que en el futuro se seguirá necesitando, el Evangelio de Cristo. Y la iglesia, a través de aquellos hombres que hemos mencionado, algunos de ellos, tanto como Pedro, Pablo, etcétera, han transmitido ese mensaje, han llegado de manera personal, de manera individual, allí en la cárcel con este carcelero, a la costa de aquella ciudad con aquella mujer comerciante, en el medio del pueblo frente a una necesidad que había. No importa el lugar, siempre hubo alguien que tenía un mensaje, tenía la carga de transmitirlo y cuando lo hizo, el resultado fue evidente. Pero también hablando del método de poder evangelizar, hay algo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se usó mucho, que es el método de evangelismo masivo. Hoy por hoy, con todo esto de la pandemia, más sumándole por el lado pero muy positivo, como es la tecnología, se puede hacer tranquilamente hoy eventos masivos vía internet, virtual. Ese método lo usaron los grandes hombres de Dios en el pasado. Jesús lo usó. La Biblia nos habla a nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, comenzando con el verso primero, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La gente estaba deseosa de poder escuchar ese mensaje. Quiero que observe que la multitud lo seguía por las grandes obras que había hecho, pero las grandes obras simplemente era el punto de inicio de una relación que se iba a prolongar en el tiempo. Y es por eso que ellos buscan ahora, no tanto por el milagro, sino por oír lo que tenía que decir. Es que la palabra de Dios son vida para el corazón que no lo tiene. Es que la palabra de Dios es claridad para aquel que no tiene claridad en su forma de conducirse. Es que la palabra de Dios enseña el camino correcto para evitar muchos males que en esta vida habrá para aquel que no camina de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese método lo utilizó Jesús hablando a las multitudes, hablando y aprovechando el tiempo, pues su ministerio terrenal iba a abarcar un periodo de 3 años y algunos meses nada más. Pedro usó este mismo método, el método masivo, el hecho cuando alguien se puede juntar aquí en nuestra congregación, en el auditorio de Benecer del ministerio, la capacidad que hoy está permitido, y podemos hablar, y podemos y hemos hecho eventos al aire libre, y hoy por hoy se utilizan también a través del Zoom, como ya se han hecho algunos eventos, para poder llegar a las personas. No está mal hacerlo, pues eso acorta mucho el camino y es también de sabio aprovechar las cosas que tenemos y que nos pueden acercar a la gente de manera más rápida y a mayor cantidad. Pedro usó ese método allí en el aposento alto, en aquella terraza, en aquel techo, desde donde él, lleno del Espíritu Santo, va a hablar a una multitud que se cree más de 8,000 personas en aquella plaza. Y ese día hubo una gran conversión, producto de un mensaje cristocéntrico que habló del pecado, pero habló del amor de Dios a pesar del pecado. Para aquel que se arrepiente y se convierte, hay perdón y una nueva vida. Felipe utilizó ese método. Pablo utilizó ese método también en varias ocasiones, hablando, ya sea en la sinagoga, pero también en espacios públicos, como fue aquel areópago en donde él va a hablar a aquellos que estaban congregados para oír cualquier noticia que le pudiera traer cierta satisfacción a su intelecto. Pedro les habló de Cristo que iba a atravesar el intelecto, que iba a llegar al corazón, que iba a llegar al espíritu y que iba a engendrar nueva vida para aquellos que ya no la tenían. La iglesia de hoy está llamada a cumplir esa misma tarea de poder utilizar todos los recursos que haya al alcance para poder predicar el mensaje eterno del Evangelio de salvación. Pablo, escribiendo allí en Romanos capítulo 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo puede invocar aquel que nunca ha oído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No tienen oportunidad de creer si no pueden oír. Es allí que en una ocasión Pablo, en Hechos capítulo 26, versículo 19, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Si hay algo que tenía en claro Pablo, era de que cuando Dios hablaba había que obedecer. Es de vital importancia entender que la obediencia está ligada a una verdadera relación con Dios. No podemos hablar de una relación con Dios si es que no está la obediencia en nuestras vidas y en la vida de aquellos que dicen ser cristianos o dicen que oyen la voz de Dios.
No alcanza con oír, sino el obedecer. Hemos hablado nosotros ya varias veces referente a la visión de capítulo 16 de Hechos, en donde cuando recibe la visión luego de estar seguro, ellos se apresuraron para de manera inmediata poder obedecer lo que aquella visión de parte del Espíritu Santo estaba siendo dada a sus vidas. La iglesia debe entrar en este mundo perdido, oscuro, carente de la luz que solamente Cristo puede dar para poder alumbrar en esa oscuridad y poder transmitir ese mensaje que realmente hoy esta sociedad necesita. La iglesia que deja de ser evangelística, muy pronto deja de ser evangélica, escribió un gran teólogo, un gran siervo de Dios. Cuando la iglesia deja a un lado la tarea evangelizadora, evangelística, es donde empieza un camino decadente, en donde muy pronto incluso hasta dejará de ser evangélica. Pues la iglesia tiene una razón de vivir, es Cristo. Tiene propósitos en esta vida nueva en Cristo, que es agradarle a Él, pero también servirle a Él. Y la prioridad de Dios es llegar al corazón afligido con un mensaje que les pueda dar la oportunidad de salvación eterna, ya que hoy muchos pueden prometer cierta salvación temporal, salvación en lo económico, que casi es ilusorio para la gran mayoría. Pero sin embargo, lo que el Evangelio ofrece es salvación eterna del alma, del espíritu, para poder gozar una eternidad de paz, de comunión, de armonía y de todas las bendiciones que Dios ha ganado en la cruz para cada uno de aquellos que en Él creen. Los cristianos comunes y corrientes fueron los que llevaron a la iglesia primitiva a un crecimiento sobrenatural y lo hicieron en medio de una gran persecución. Acompáñeme por favor allí a Hechos capítulo 11, verso 19 al 21. Hechos capítulo 11, versículo 19, vamos a leer hasta el versículo 21. Ya había pasado la predicación de Pentecostés allí en Hechos 2, verso 14. La primer llave para el Evangelio se abre para que el pueblo judío pueda ingresar. En Hechos capítulo 10, Pedro va a usar la segunda llave, que es abrir la puerta al pueblo gentil, tal cual como el Señor le había dicho a él, que a ti te daré las llaves del reino. Las llaves del reino no era la entrada al cielo, era la entrada al Evangelio de Cristo que lo puede conducir al cielo. Y Pedro va a utilizarla allí en Hechos 10. Pero en Hechos capítulo 11, ya la persecución se había desatado y había crecido mucho. Hemos hablado mucho referente a ello, valga la redundancia. Y dice verso 19 de ese capítulo 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como motivo de Esteban. Usted recordará, si ha leído las Escrituras, usted puede retroceder 3 capítulos atrás y vamos a tener ese evento. La iglesia comenzó a ser perseguida. Y en esa persecución, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y escuche lo que dice verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hay varias realidades aquí, si yo quisiera resaltar, pero voy a mencionar solo 2, 3 tal vez.
En primer lugar, la persecución sirvió para que ellos pudieran esparcir el evangelio por todos lados donde tuvieron que ir a causa de esa gran persecución que hubo. Observe que ellos no vieron la persecución como una prueba satánica y se escondieron y ellos se callaron y tal vez podríamos pensar volvieron la vista atrás renunciando a la fe que habían profesado. En ningún momento hubo queja en sus labios para con el Señor, producto de aquellas o a raíz de aquellas persecuciones, sino que por el contrario, ellos todavía con mayor anhelo, con mayor vigor, hablaron el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, quiero que observe algo. Ellos rompieron barreras, ya que hasta allí algunos de ellos solamente hablaban a judíos, pero hubo algunos que dijeron, esto es demasiado bueno, esto es demasiado importante como para poder privarles a todos a que escuchen. Y comenzaron a hablar a gentiles. Y dice que muchos de ellos creyeron en el Señor. En segundo lugar, quiero que note que ellos nunca predicaron a Pedro, nunca predicaron de Pablo, nunca se predicaron a sí mismos. El mensaje que había en sus labios, y es el mensaje que debe haber hoy en la boca de cada hijo de Dios, es el mensaje de que Cristo es el único que salva, y el mensaje a transmitir no son nuestras experiencias, no son nuestras ideas, sino que es el contenido del Evangelio para que las personas puedan ser salvas. Y el texto dice, verso 21, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Ellos no se convirtieron a una religión como normalmente se decía. Ellos se convirtieron a una persona. Esa persona era Dios, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Y al venir a Él, Jesús nunca desilusiona a nadie. Cuando usted habla con personas que tal vez en alguna ocasión han acudido a alguna iglesia evangélica y puso su confianza en hombres, cualquiera sea ellos, y tal vez encontraron que esos hombres tienen fallas también. Estoy hablando de aquellos hombres que con muy buen corazón, muy buen criterio, pero que con errores, y la gente empezó a ver esos errores y se desilusionaron. Y ni hablar de aquellos que tal vez falsearon a las personas haciendo una herida mucho más profunda. El mensaje del cristiano es un mensaje que habla de el único que puede salvar, que es Cristo Jesús. Y ellos hablaron, y la gente vino a Jesús. Y ellos comenzaron a seguirle a Jesús y a servirle a Jesús. Es por eso que notamos nosotros el gran crecimiento que hubo, porque aquel que recibió ahora también quería compartirlo con otros a ese mensaje, pues el verdadero evangelio, cuando la persona lo recibe, lo experimenta en su vida, es algo que no se puede quedar quieto adentro de uno. Comienza a arder como un fuego, hay algo que se mueve adentro, y cuando eso ocurre, la persona no puede dejar de hablar lo que sucede, producto de que Cristo está en ellos. Y Cristo es el centro de sus conversaciones, y Cristo es el modelo de sus acciones, y ellos van a vivir en victoria y con gozo, con paz, producto de que esa relación con Cristo nada la puede quebrar. Pero en tercer lugar, es algo muy importante que podamos también observar aquí. Ellos, para ver la mano de Dios, dice el texto aquí, y la mano del Señor estaba con ellos. A veces queremos ver la mano del Señor no haciendo nada.
A veces el cristiano quiere ver la mano poderosa de Dios y no está haciendo absolutamente nada. Ellos podían ver la mano de Dios sobre sus vidas y cómo operaba a través de sus vidas, porque ellos estaban obedeciendo lo que Él les había mandado. Permítame reiterar un concepto. Allí en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, la gran comisión. Habla allí de que el Señor estaría con cada uno de nosotros mientras nosotros estamos haciendo la obra evangelística local, provincial, nacional, mundial, lo que fuere. Es la presencia de Dios prometida allí en la obra que se va a realizar. Y Marcos completa el cuadro diciendo: y los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, etcétera. La mano poderosa de Dios, la presencia de Dios está al alcance de cualquier cristiano. Pero el gran problema está que no todo cristiano quiere obedecer la voluntad de Dios. Debemos replantearnos seriamente. Y digo seriamente porque en un tiempo en donde la vida se nota es más frágil de lo que siempre se ha creído. Y no porque seamos ignorantes, sino porque hoy por hoy en muchas casas han tenido que de una noche a la otra encontrarse con que alguien se fue de manera inesperada, producto de toda esta pandemia o de algo que tal vez viene por otro carril. Debemos nosotros tomar en serio y saber que la mano de Dios, como lo hemos visto aquí en el pasaje leído, como también lo podemos ver nosotros en todo lugar donde hubo un cristiano que se animó a hablar el mensaje del evangelio, la mano poderosa de Dios estuvo allí. Hay personas que solamente hablan del poder de Dios cuando leen de un libro o escucha un comentario de alguien, una historia de alguien que ni siquiera vio si fue realmente así. Pues hoy por hoy también tenemos esto, de que la expresión hiperbólica, algo que la Biblia utiliza, se utiliza en demasía en nuestros léxicos y muchas personas por allí abusan de esa figura y de repente uno termina hablando de algo que en verdad no fue. Pero cuando hablamos del mensaje de Cristo, allí el dueño de la obra hecha en la cruz, el que comisionó a su iglesia para hacer esta tarea, está allí presente. Y usted lo podrá experimentar. Porque como ya les he enseñado, no consiste en una oración grandilocuente, donde sobran léxicos, vocabularios de aquí y de allá. Hasta usted puede reprender en inglés, puede reprender en ucraniano, en checo, lo que fuera. No consiste en eso. Consiste en una oración sencilla que le crea a Dios mientras está haciendo su obra de transmitir el evangelio. Y usted verá la mano de Dios. Y usted comenzará a experimentar cosas sobrenaturales que nunca pensó que sucedería en su vida. ¿Y sabe por qué lo podrá hacer? Porque en verdad nunca es una cuestión del ser humano, es una cuestión de Dios que trabaja con el corazón de cualquier hijo suyo, lavado y comprado por su sangre, que se dispone a obedecer lo que Él ha establecido. El hecho de obedecer marcará una gran diferencia, pues la mano del Señor estará allí. La mano del Señor no está en la vida de aquel que por allí está todo el día durmiendo o todo el día está haciendo cualquier cosa, pero no está haciendo la voluntad de Dios. La mano de Dios no está sobre aquel que no le busca para manifestarse poderosamente, sobrenaturalmente, en aquellos que ni siquiera apartan un tiempo del día para estar a solas con Él. No pretenda usted experimentar ese poder de esa manera.
Usted debe entrar en el camino de la obediencia, en el camino de la rendición por amor voluntaria a lo que Dios ya designó. Y de esa manera, usted, yo y cualquiera que tenga a Cristo en su corazón podrá disfrutar no solamente el gozo inefable de ser salvo, sino también el gozo tremendo de ver personas que están pasando de muerte espiritual a vida espiritual por el mensaje sencillo que usted le habló. Cristo te ama. Cristo te puede recibir si tú vienes a Él. Él es la solución para tu problema, para el problema más grande que tienes. Y cuando la persona accede, acepta a Cristo, todas las cosas comienzan a cambiar. Yo quiero que podamos observar nosotros de manera sencilla, tal vez mirando 3 o 4 conceptos generales y agregando alguna información como Dios pueda hablar de acuerdo al tiempo que me queda. En el libro de Jonás, capítulo 1, Jonás, capítulo 1 en adelante, quiero leer los primeros 4 versículos. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer ahora? Jonás es comisionado a ir a una ciudad tremenda. Algunos escritores hablan con respecto a esta ciudad y la mencionan como la ciudad sangrienta o la ciudad de sangre, ya que la perversidad en esa ciudad era el pan de cada día, la violencia, la muerte. Ellos tenían la práctica casi ya instituida de arrancar la piel a la persona mientras estaba viva para hacerla sufrir y matarlas en medio de ese cruel dolor. Esa ciudad que rendía cultos a miles de deidades, que tiene su historia. Fue fundada originalmente por Nimrod, usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 10, versículo 8, donde el relato bíblico dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el hombre pudiente, de autoridad, el hombre fuerte, el hombre que lideraba. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. He explicado en estudios anteriores esta expresión. No es delante de, sino contra de. Alguien que se oponía a Dios mismo en su voluntad. Y dice verso 11: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, etc. Este hombre que fundó esa ciudad tendrá obviamente, mucho de su fundador. Con el tiempo, esa ciudad se hizo una tremenda ciudad, llena de pecado y llena de necesidad. Y Dios va a llamar a Jonás, alguien que ya estaba en el ministerio, alguien famoso en aquella época. Si usted por allí quisiera saber algunos datos más, podría mirar en Reyes y observar a alguien que ya estaba sirviendo a Dios en el campo de la profecía. Pero sin embargo, Jonás
recibe este mandamiento de ir al lugar en donde normalmente alguien no desearía ir, por su nacionalismo, por también su justicia. Alguien que sabía, pues había otros profetas que denunciaban los pecados que habían en Nínive. Era conocido para Jonás las acciones que se desarrollaban allí dentro de aquella enorme ciudad. Nahum había profetizado. Ahora, ¿cómo hacer para ir hasta ese lugar? Jonás era un muchacho que tal vez tendría 25, hasta tal vez 30, 32 años, 33 años. Era alguien que estaba en su pleno apogeo, estaba creciendo cada día más en el campo profético y recibe este encomio. Ahora, usted va a observar que en todo capítulo 1 él recibe el llamado, pero en lugar de hacer lo que Dios le había pedido, él va a dar la espalda a la voluntad de Dios. Y cuando alguien da la espalda a la voluntad de Dios, siendo un hijo, siendo alguien que conoce, porque aquí no estamos hablando de una persona no cristiana. Hablamos de un cristiano. O volviendo al Antiguo Testamento, el contexto de aquel entonces temporal, un verdadero judío que tenía la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento podemos hablar de un cristiano que tiene la palabra y a Dios morando adentro. Él recibe, pero en lugar de eso da la espalda y se va. Usted va a notar que en todo capítulo 1, él recibe la voz de Dios, pero en ningún momento él habla con Dios. Es que la desobediencia termina alejando las emociones de Dios, el intelecto de Dios, el corazón aleja de la persona de Dios. Y lentamente esa persona comienza cada vez a encontrarle menos sentido a la vida. Cuando usted ve a una persona que está sumergida en algún fracaso, usted va a encontrar expresiones como esta: no tengo ganas de vivir, para vivir así, ¿para qué? Perdió el rumbo de su vida. Pero es mucho peor en el caso de Jonás, alguien que conocía a Dios. Alguien que de verdad sabía cuál era la voluntad de Dios y cómo obraba Dios. Si usted lee los 4 capítulos de este profeta, va a encontrar de que él ya sabía cómo Dios se podía comportar. Pero sin embargo, una desobediencia tras otra. Es que cuando uno empieza a caer o a alejarse de la presencia de Dios, uno no lo hace de un momento a otro. Es algo secuencial, es un pasito hoy, medio paso mañana, pasado mañana no das ningún paso en ninguna dirección, que eso también es alejarse. Y lentamente te vas alejando y le perdés sentido a todo. A tal punto que él no tenía ningún temor ni siquiera de que lo tiren de aquella embarcación. Él va a decir, arrójenme y todo esto se acaba. Y tal vez los otros le hubiesen dicho, ¿y por qué no avisaste antes, chamigo? O Jonás, si sabían su nombre. ¿Por qué no avisaste antes? Entonces nos ahorrábamos tirar todas las cosas. Perdimos todo nosotros por causa tuya. Y es allí donde él ni siquiera habla con Dios, habla con los marineros. Es allí donde usted va a ver que en todo este capítulo es una pérdida tras pérdida, un fracaso tras fracaso, un descenso tras descenso. ¿Sabe por qué? Porque tomó una mala decisión cuando él debería saber qué es lo que Dios quería que él hiciera. Dios quería que fuera a Nínive. No importa la situación de la ciudad. Había oscuridad, la luz se enciende donde está oscuro. Había gente triste, producto de que habían sufrido vejaciones, habían sufrido violencia por otros de la misma ciudad. Claro que las había, y esa gente también necesitaba escuchar un mensaje de parte de Dios. Pero Jonás prefirió callarse. Jonás prefirió perder. No solamente Jonás allí no habla con Dios, sino que se transforma en un perdedor serial.
pierde de todo en esa cuestión, pierde su testimonio, pierde el prestigio, pierde el tiempo, pierde sus bienes personales, es decir, pierde todo, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. La iglesia no debe estar buscando, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Envía un profeta que venga de Australia, Señor, entonces por allí no me conoce y puedo creerle mejor. Usted no tiene que estar en esas locas pasiones hoy. Usted debe saber que es la voluntad de Dios que vayamos a predicar el mensaje del Evangelio en un tiempo en donde lo único que puede generar cambios perdurables es el mensaje del Evangelio, es Cristo entrando al corazón de las personas. Muchos están clamando desde la angustia: pasen para esta región y ayúdennos. Entren a mi barrio que ya no aguantamos más. Entren a mi ciudad que aquí no aguantamos más. El clamor que se levanta y llega a la presencia de Dios. ¿Qué se puede hacer? Y Dios dice: yo tengo un mensaje para ustedes. Y comienza a buscar dentro de su pueblo. Y sin embargo encuentran muchos Jonás que prefieren descender a Troas, descender a Tarsis, descender a la nave, descender al fondo de la nave, descender al fondo del mar. Y cuando ya tocó fondo Jonás, y es lo que muchas veces algunos pareciera que quieren hacer, tocar fondo, pero les digo esto, la experiencia es la peor de los docentes, de las docentes que hay. Porque la experiencia primero te toma el examen, después te enseña. Es mejor aprender por los oídos como Dios habla, para no llegar a tocar fondo en nuestras vidas. Y a pesar de que muchas veces tenemos el nombre de que somos hijos de Dios, pero sin embargo adentro nuestro, como enseñaba el día domingo, se apagó ese amor, ese primer amor, y hoy por hoy estoy casi en una situación peor que la de Jonás. Es tiempo de levantarse, es tiempo de hacer lo que debe hacer, que es servir a Dios, que es rendirse a Dios, que es obedecer a Dios, que es rendir sus recursos a Dios. Antes que se lo trague el mar, como pasó con los bienes de Jonás, les conviene rendir a usted y decir: Señor, aún lo que tengo, si en algo ayuda para tu causa, aquí estamos, Señor. No importa a qué congregación usted pertenezca. Hablamos del mensaje del Evangelio. Es el mensaje más importante que el ser humano oyó y puede oír. Levántese hoy usted como hijo de Dios y comience a pregonar. Observe lo que dice capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Aquella enorme ciudad, llena de todo tipo de personas, la ciudad sangrienta, cruel, fría, muy similar a nuestra sociedad. ¿O no es así donde usted vive? La sociedad de hoy está también en los mismos parámetros. Violencia por las calles, violencia doméstica dentro del seno familiar, violencia verbal que daña mucho más, incluso que la violencia física, aunque son de condenar cualquier grado y cualquier tipo de violencia. La frialdad que hay en la sociedad, el no te metas, porque después vienen represalias. Y comienza a crecer el temor por la ciudad, por las calles. Y hay personas que no se atreven ni a hacer las compras del día porque temen por lo suyo, temen por su vida. Dios está diciendo hoy, diciéndole a usted y diciéndome a mí: levántate
y ve a tu Nínive. Ve a tu ciudad, ve a tu barrio, ve a donde yo te muestro. Como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión celestial. Dios le dio una misión. Y esa misión es la misma que se las dio a sus discípulos y es la misma que tiene usted. No dé tantas vueltas, entienda que Dios quiere usarle para ser un proclamador, un heraldo de Dios, comunicando el mensaje del Evangelio. Deje de dar vueltas, porque mientras más vuelta dé, más va a ir perdiendo y se puede transformar en un perdedor serial. Alguien que no tendrá el placer de disfrutar el gozo de la victoria en sus vidas. Hoy es tiempo de que la iglesia entienda de que esa tarea está más vigente que nunca. O la iglesia cumple la visión evangelística o muy pronto dejará de ser una iglesia evangélica. Tal vez podrían llamarle club social. Tal vez podrían llamarlo comité con fines en común, lo que fuere, pero usted no sería iglesia cuando perdemos la capacidad, cuando perdemos la pasión, el fuego por comunicar el Evangelio. Usted no debe quedarse así, porque mientras está detenido, muchos mueren, pero también se mueren sus oportunidades, que ya no las podrá recuperar. Jonás lo que perdió, aunque se parase a la orilla del mar y profetizara 400 años, jamás recuperará aquellas cosas que perdió, porque cuando nosotros no obedecemos, no cumplimos la voluntad de Dios, nuestra vida comienza a perder y a sufrir pérdida tras pérdida. Hoy usted levántese en victoria. Haga lo que dice capítulo 3. Hoy que está oyendo palabra de Dios, por segunda vez, tercera vez, enésima vez, lo que fuere, levántese, levántese. Y vaya a proclamar a esas ciudades violentas, a esos barrios violentos, a esos pueblos difíciles donde la oscuridad ha ganado todo tipo de terreno. Es allí donde la iglesia, es allí donde se ven a los valientes. Es por ello que más que nunca la palabra, el reino de Dios es de los valientes y los tales son los que lo arrebatan. Hoy por hoy, más que nunca, es el tiempo de ver los testigos, los mártires, aquellos que están dispuestos a vivir por Cristo, a vivir con Cristo, a morir por Cristo, si fuere necesario. Porque Dios puede cerrar la boca de los leones, Dios puede hacer que el fuego no te queme, pero si a Dios le agrada y está en su voluntad que usted deba pasar por algunos valles, bienvenido sea. Porque lo mejor que nos puede pasar es la voluntad de Dios, pues ella es buena, perfecta y es deliciosa para nuestras vidas. No sé cómo está usted, la verdad no sé. Pero sí sé cómo está el mundo, sí sé cómo están las personas. Encuentro personas que nunca oyeron una palabra de amor de parte de Dios. Y que tienen un concepto muy distorsionado del amor de Dios. Teniendo personas que conocen a Cristo, nunca les han hablado. Sí sé que esa gente está perdida. Sí sé que esa gente necesita más que nunca escuchar el mensaje de Dios. Sí sé que esa gente que está en oscuridad necesita la lámpara de la palabra de Dios para que sea lumbrera. Luz a sus pies, lumbrera en su caminar. Y usted es el que tiene que marcar esa diferencia. No, es usted, no mire al costado. Usted que está oyendo, es usted a quien le habla. El Señor hoy le dice, levántate, entra a ese lugar despreciable, entra a ese lugar violento y di lo que tengo que decirles a ellos. Diles que hay oportunidad de arrepentimiento. Diles que pronto viene Cristo a llevar su iglesia. Dile que pronto va a venir también la gran tribulación y que esta pandemia no es nada, ni siquiera es el botón de muestra de lo que vendrá sobre la humanidad en un tiempo no muy lejano.
Diles que Cristo quiere salvarles de todo ello y que necesitan arrepentirse, que Dios hoy es misericordia. Usted tiene en su mano la llave para salvarles a muchos. Utilícela, utilícela hoy para que usted pueda ver la mano del Señor obrando a través de su vida y en su vida. Allí donde se encuentra usted. Yo quiero que usted acerque su corazón a Dios. Que usted asuma ese compromiso. Como voceros de Dios somos responsables cuando no damos un sonido cierto a la gente que oye. Si el atalaya no da la voz de alarma y alguien muere, es el atalaya el responsable. Es por ello que yo les digo a usted de que hoy, a partir de hoy, usted pueda levantarse. Tal vez tuvo fracasos, tal vez se equivocó mal, pero no soy yo quien va a perdonarle si usted se arrepiente, si no es Dios. Es Dios el que le da la oportunidad. Es Dios el que abre la puerta y el que le dice, aún tengo mucho para hacer con tu vida. Jonás vivió la experiencia triste de estar en la tormenta donde usted no quisiera estar. Pero la desobediencia te lleva ahí. La desobediencia te lleva ahí. Jonás estuvo a expensa de cualquier cosa, sin ánimo de vivir, sin razones para vivir. Porque había cerrado su corazón a la voluntad de Dios, pues Dios lo había levantado, lo estaba usando. Pero un buen día pensó que él podía elegir mejor. Pensó él que era mejor estratega que Dios. Hasta que Dios le mostró que no es con estrategia humana, nunca lo fue. Usted puede hacer el mejor programa que quiera y no va a salvar a nadie. Pero cuando usted sigue el plan de Dios, no importa, Dios hará el resultado final. Levántese hoy, acerque su corazón a Dios. Cada día hay personas que se van de esta tierra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? La voz de Dios es la que te envía hoy. Él dice, id por todas las etnias, las naciones, los pueblos, diferentes lenguas. Ve a Jerusalén, ve a Judea, ve a tu Samaria, ve hasta lo último de la tierra y predica. Y usted verá la mano de Dios obrar maravillas a través suya. Incline su rostro. Señor, gracias porque tú nos renuevas la oportunidad de servirte. Hay gente que está en el medio del mar, las turbulencias lo están agobiando. Hay personas que ya no dan más. Sus fracasos se fueron acumulando y comenzó como una excusa. Yo no creo que Dios me pida algo así. Ay, a mí no me gusta ese tipo de lugar. Ay, yo no me animo para hablarle. Yo quiero decirles algo. El Señor hoy quiere renovarles. Señor, oro por ellos, por los que tienen esas preguntas, los que han puesto esas excusas y que hoy están cosechando las tormentas donde están. Pero así como tú hiciste con Jonás, hoy es la ocasión para levantarse. Hoy es la ocasión para comenzar de nuevo. Yo te ruego, Señor, que tú en verdad los puedas ungir, los puedas renovar, los puedas afirmar, para que puedan conocerte a ti, para que puedan crecer, para que puedan, mientras van creciendo, compartir todo lo que van experimentando en sus vidas a través de lo que tú, Señor, estás haciendo en ellos. Oro por aquellos que hoy están tristes. Hay personas que están muy tristes.
Yo te pido, Señor, que los bendiga. Solo tú puedes, Señor, hacer en sus vidas un cambio. Que traigas consolación en aquellos que están dolidos, sufriendo. Te pido que tú obres en sus vidas. Ruego por aquellos que están con enfermedades en sus cuerpos. Te pido, Señor, que tú extiendas tu mano. Aquellos que están esperando el resultado de estudio para saber qué decisión tomar, te ruego que obres y que tu poder esté operando de acuerdo a tu voluntad en cada necesidad, trayendo hoy una respuesta, Señor, a sus vidas. Extiende tu mano de misericordia, Señor. Tu palabra nos enseña de que en tus llagas, Señor, hemos sido curados. Por tus heridas, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú obres, Señor. Abre puertas, trae paz a aquellos que no la tienen. Trae, Señor, gozo a aquellos que lo han perdido o a aquellos que nunca lo conocieron, que puedan experimentar el gozo de tu salvación. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Experimentar el poder de Dios en nuestra vida está íntimamente ligado a la obediencia. La obediencia, en primer lugar, a la comisión que Él nos dejó, pero también ligado a la obediencia del andar que usted y yo debemos tener a diario. Les invito a entrar en esta dimensión sobrenatural, si me permite esa expresión. Entrar a la dimensión sobrenatural del poder de Dios obrando día y noche en usted y a través de usted. Eso es posible porque no es promesa de hombre, no es del pastor Oscar, es promesa de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y estas señales seguirán también todos los días hasta el fin de la misión. Así será. Eso lo dijo el Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.